Bien, vamos a hacer una breve oración para empezar este estudio. Y bueno, vamos a orar. Gracias te damos, Señor. Gracias por Gracias, este Señor. tiempo en Gracias. que mis hermanos todos nos reunimos, Señor, con un propósito de poder intercambiar ideas, poder estudiar tu palabra y que sea tu palabra también quien nos ayude, quien nos guíe, Señor. Señor, Gracias por guíanos, este tiempo. ayúdanos, Señor. Y si hay Guía, hermanos que quieran Señor, todos los integrarse, valores Señor, y contactos. procura para que todos podamos Ahora juntos ser sí, bendecidos a través de tu palabra, podamos todos estudiarla en queremos conjunto, Señor. Bendito todos Dios, gracias te unidos, damos por Dios, este tiempo y que sea de solo provecho con el un beneficio solo espiritual. sentido, Señor, Dios Gracias, mío. Padre, Gracias, en el nombre de gracias, Cristo Señor. Jesús. Amén. Aleluya. Bien, hermanos, nos quedamos en el capítulo 2 del Evangelio de Marcos. ¿Qué tal? ¿Qué de provechoso han sacado de este capítulo? Lo que han leído del capítulo 2. A ver, ¿quién quisiera empezar? ¿Quién quisiera intervenir? Franco, yo quisiera proponer para poder avanzar. Yo, Ya, yo tengo acá un Reina Valera, pero es anotada por Scofield. El capítulo lo divide en 4 partes. No sé, creo que todos los Reina Valera hacen lo mismo. No sé cómo estarán en su Biblia ustedes. Pero acá yo tengo la curación del paralítico, es la primera parte. Luego viene el llamamiento de Leví. El tercero es la parábola del vestido y de las odres. Y cierra con Jesús, el Señor del sábado. Si su Biblia están así divididas, creo que podríamos tomarlo así por partes y avanzamos, ¿no? No sé cómo estamos. ¿Qué versión de la Biblia están usando ustedes? yo tengo la Reina Valera. ¿El capítulo está dividido en 4 partes? ¿Sí? Sí, está bien, hermanos. Tengo la Biblia de Está estudio dividido y en está 4 dividido en partes. 4 partes. ¿Qué tal Ya. si leemos una parte, de ahí damos nuestra opinión y así avanzamos segundas, así sucesivamente? O no sé. Yo creo que Ya. ya, al menos si leemos vamos a perder tiempo. No sé Entonces si simplemente a comentar. Claro. comentar y lo Claro. agotamos y pasamos a la siguiente parte. Ya. Ya, yo comienzo con la primera parte. Ya. En la curación del paralítico, ahí yo he notado 2 cosas. En el capítulo 2 dice, y le predicaba la palabra. Ahí sería interesante tratar de entender qué se entiende por palabra, ¿no? Jesús dice que le predicaba a las personas la palabra. Y en esta misma porción encontramos pues la historia del paralítico. Cuando lo hacen descender por el techo, dice que Jesús se admira por la fe de ellos, ¿no? Y yo supongo que eran por las personas que transportaban al paralítico. Y al paralítico no le dice, no le hace referencia a su fe, sino le perdona sus pecados. Ahí también sería interesante por qué Jesús, en vez de sanarlo, le perdona los pecados, ¿no? Y ahí viene la controversia con los escribas, que por qué Jesús tenía que perdonar pecados, ¿no? Si solamente Dios perdona pecados. Y luego de eso, recién Jesús lo sana, ¿no? Y yo más o menos lo he entendido ahí y me he quedado en esos, un poco pensando el tema esto
que Jesús en el capítulo 2 dice, inmediatamente se juntaron muchos y de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Dice. ¿Qué palabra era el Antiguo Testamento, las buenas nuevas, el reino de Dios? Y luego el desenlace ya del tema del paralítico, ¿no? Bien. Yo acá en la Biblia de estudio, dice que él les anunciaba el mensaje. Y también en la versión Biblia de América, también tengo y dice, Jesús se puso a anunciarles el mensaje, dice también igualito. Y en la Reina Valera sí dice la palabra. Sí. Entonces, si el mensaje se refería al anuncio del reino de Dios, ¿no? Claro, el mensaje, ajá. A la buena nueva. Claro. ¿Qué ¿Y más? cómo entiendes tú, Franco, el tema del reino de Dios? Mira, el reino de Dios, como lo decía la otra vez, el reino de Dios era un tema religioso, pero tenía connotaciones políticas. Lo que pasa es que todo judío cuando escuchaba el reino de Dios, ellos pensaban ya en un reino davídico, porque esa era la esperanza del judío, que vuelva el reino davídico, ese era el sueño, ¿no? Que Israel vuelva a ser, estar por encima de todas las naciones y todos tendrían que sujetarse. Ese era el reinado de Dios para ellos. Pero Jesús viene con otro formato del reino de Dios, de que la primacía no la va a tener Israel, sino que en ese reinado de Dios la primacía la tienen los que sirven, la primacía del amor, la primacía de la compasión, la misericordia. O sea, totalmente cambia el reino de Dios, la dinámica del reino cambia en Jesús. Jesús lo presenta así, porque los judíos, o ellos cuando escuchaban del reinado de Dios, ellos tenían la idea de pues, el gobierno político de David. Ellos creían en eso, que un día iba a volver un reinado así, a lo davídico. Pero Jesús le da vuelta y Marcos se esfuerza también en presentar que este Mesías es un Mesías diferente, un Mesías sufriente, que viene y sufre, ¿no? Claro, también está de que los destinatarios de Marcos son judíos que están en Roma, posiblemente, y que están sufriendo persecución. Entonces Marcos, en otras palabras, les está diciendo, si a Jesús, Dios, prácticamente no le ahorró los problemas y terminó en la cruz, ustedes aguántense también, ¿no? En la persecución, aguántense, estén firmes, ¿no? Pero ¿cómo lo aplicamos, perdón, cómo lo aplicamos en este tiempo? A ver, en este tiempo como iglesia, ¿cómo podemos entender el reino de Dios como iglesia en este tiempo? El reino de Dios hoy en día, lo que nosotros tendríamos es entender en primer lugar que el reinado de Dios, el mensaje del reinado de Dios sobrepasa a cualquier estructura denominacional. Ese, en principio, rompe las barreras. Si hay alguna denominación que nos encasilla la gracia, que quiere encasillar, donde las personas, el ser humano, está supeditado a un dictamen, a un estatuto, no, eso no viene de Dios. O sea, el reinado de Dios es mucho más. En el reinado de Dios
está la dignidad humana por encima de la letra, por encima de todo. Y eso lo demuestra así. Entonces, hoy en día el reinado de Dios es bien amplio, es bien amplio. O sea, en el reinado de Dios, Dios no discrimina a nadie, todos son bienvenidos, ¿no? Y eso a veces nos cuesta entender. Mire, nosotros, por ejemplo, nos falta bastante también trabajar en el campo de cómo, por ejemplo, podemos admitir, por ejemplo, a personas con otras conductas a la iglesia, sin que nosotros las miremos como inferiores, ¿no? Cuesta bastante eso. Y otras cosas más que uno tendría que ir entendiendo. El reinado de Dios, el reinado de Dios es algo inclusivo. Y todavía el Evangelio nos dice que debemos sacarnos de muchos prejuicios que podamos tener todavía. Entonces, eso, yo lo entiendo así. Ahora, es verdad que el reino de Dios, Dios comienza reinando en el corazón de la persona, pero no solamente queda en el corazón de la persona, sino que eso se va a traducir, se va a materializar en las relaciones humanas. No solamente queda como una religión particular, ya, eso queda entre tú y Dios, aquí dentro nada más, interior, espiritual, no. Sino de que el cambio empieza verdaderamente adentro, pero se trasluce en las relaciones humanas. Cuando yo no discrimino a nadie, es que el reinado de Dios ha llegado. Cuando una iglesia no discrimina, cuando una iglesia es inclusiva, cuando una iglesia apunta hacia los más excluidos, una iglesia está más interesada en las personas que en sus estructuras o jerarquías, entonces es una iglesia que está detrás. Me parece a mí que el asunto esto de poner los énfasis como lo pone el mundo, en cierta manera nos lleva también a discriminar, ¿no? Yo creo que no es necesario hacer el énfasis, por ejemplo, los que tienen otras conductas, ¿no? Antes era mucho más sencillo, ¿no? Sabíamos de que realmente, y acá vamos a ver en el pasaje del llamamiento de Leví, que Jesús no vino pues a buscar pues al religioso, él vino a buscar a la gente que realmente necesitaba de Dios, ¿no? Al marginado, tanto por enfermedad, por ejemplo, los leprosos, la gente miserable, los delincuentes, ¿no? Y nosotros pensar que en este tiempo que porque está de moda que no discriminemos a los homosexuales, algunos sí, yo debo reconocer que la iglesia en cierta manera, por culpa de ciertos énfasis, se ha vuelto homofóbica, pero principalmente la iglesia verdadera nunca ha tenido eso, ¿no? Siempre ha sido una iglesia que se ha acercado a la gente que menos tenía, menos necesidad, o la gente que tenía necesidad de Dios. Entonces, yo creo que uno de los grandes problemas que nosotros tenemos actualmente, y es una carga muy pesada de dejar, es los énfasis que hemos ido poniendo a ciertas doctrinas, a ciertos pareceres de algunos líderes, y eso es lo que nos ha, en cierta manera, proyectado hacia la gente de fuera, ¿no? Y la gente nos mira con cierto recelo. Pero definitivamente, si nosotros pensamos en la iglesia verdadera, nunca fue así, hermano. No, nunca fue así, ¿no? Y yo creo que más el reino de Dios es ese reino pues, de misericordia, de perdón, de amor, y que debemos recuperar, ¿no?
debemos sacarnos de encima un poco esas taras que nos ha puesto pues, los énfasis que nosotros mismos hemos permitido que se introduzca en la iglesia. Y yo digo que nosotros lo hemos permitido porque precisamente hace cuántos años no se hace una reflexión bíblica, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hemos dejado de leer y estudiar la Biblia hace mucho tiempo, ¿no? Pues la cuestión no es solamente leerlo, sino escudriñarla, ¿no? Y es una responsabilidad personal, ¿no? Entonces, mucho más fácil ha sido ir pues a otros, que otros piensen por nosotros y nosotros pues lo aceptemos sin necesidad de nosotros decir, oye, no, el asunto no va por ahí, no es así, ¿no? Y eso en cierta manera pues ha hecho que mal nos identifiquen, ¿no? Por esos énfasis que nosotros le hemos ido poniendo al Evangelio, ¿no? Pero si nosotros volvemos a la iglesia del libro de los Hechos, vamos a encontrar que no era así la iglesia, ¿no? Y yo creo que debemos volver, debemos aspirar a esa iglesia primera, ¿no? Ahora definitivamente en este tiempo, pues nos hemos llenado de envidias, de celos, entre nosotros mismos hay rivalidades, contiendas. Esa es una de las características de la iglesia en este tiempo, ¿no? Que definitivamente son cosas que nos las debemos de quitar de encima si queremos pensar pues, en verdaderamente un reino de Dios. A ver, hermanitos, ¿qué opinión tiene? A ver, ¿qué dice Ricardo? Richie no está, creo que el internet se lo botó, creo. Bueno, con respecto al reino de Dios, bueno, justo creo que el pastor también lo mencionó en algunas clases pasadas, ¿no? Cuando estuvo hablando del tema del exorcismo y todo eso, ¿no? Que va a venir el reino de Dios a manifestarse de una manera plena, ¿no? De una manera plena. Pero sin embargo, ahora, pues, el reino de Dios no está de manera plena, ¿no? Sino que está a través solamente de nosotros, ¿no? Porque nosotros como representantes, nosotros pues vivimos conforme a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y nosotros reflejamos pues ese reino de Dios, ¿no? Que es a través de nosotros, ¿no? Nosotros somos pues la luz que resplandece en este mundo, ¿no? A través de las enseñanzas de nuestro Señor, ¿no? Eh, creo que bueno, ese es mi punto de vista, ¿no? El hermano Luis. Bien, hermanos. Bueno, como decía el hermano David, a Percy, ¿no? Sí. Bueno, realmente que sí, ahora en hoy, pues nosotros prácticamente estamos llevando las enseñanzas de nuestro Señor que nos ha dejado, ¿no? De manera que estamos estudiando o estamos ahí leyendo para el Señor, que en la Biblia, todos nos basamos ya nosotros directamente a las enseñanzas de nuestro Señor que nos ha dejado. Y de esa manera tenemos que continuar también, ¿no? Todos.
En este relato del paralítico, también lo que a mí me llama la atención es de que, bueno, de entrada también creo que llama la atención a todos, es de que eh, ellos van a entrar por el techo y no por la puerta, ¿verdad? O sea, los 4 amigos, compañeros, vecinos que estaban llevando a este paralítico van a entrar por el techo para encontrarse con Jesús, para que ocurra. Mire, eh, en este relato, en esta narrativa, también lo que el evangelista intenta decirnos es de que lo lógico, lo correcto, lo ortodoxo, es que todo debe entrar por la puerta. Pero acá hay un desacomodarse. Mira, por eso el cristianismo rompe muchos paradigmas en el judaísmo, que es su religión madre, y acá va a entrar por el techo. El entrar por el techo, bueno, yo lo veo así, ¿no? O sea, de que nos está diciendo de que el evangelio, cuando entra, muchas veces rompe esquemas. El mover del Espíritu Santo en Pentecostés rompió esquemas. Y unos decían están borrachos, no, otros decían esto así, así. No, le cuesta creer a una iglesia tradicional, le cuesta creer el mover del Señor. Le cuesta entender, porque muchas veces el Espíritu Santo no está sometida o supeditada a reglas, ¿no? Es verdad, yo no estoy diciendo un desorden total, no, sino de que el Espíritu, o Dios cuando obra de unas maneras, hermanos, que nosotros pensábamos que iba a ser por cuál camino, y no, y entró por ese lado, ¿verdad? O sea, en esa narrativa que usa Marcos, el entrar por el techo y no por la puerta, que es lo normal y lo correcto, está diciendo el Evangelio. Cuando entra rompe esquemas. La salvación entra por el techo. Y así pasó en el judaísmo. A la iglesia naciente, a la iglesia primitiva le costó entender muchas cosas y lo fueron asimilando, entendiendo progresivamente, ¿no? Sí, porque ustedes acuérdense, el judaísmo es una religión bien tradicional, bien ortodoxa, bien meticulosa de entender las cosas. Imagínense, ¿no? Todas estas cosas. Jesús, el decir tus pecados te son perdonados o levántate, está rompiendo esquemas. Y dice, ¿quién es este para perdonar pecados? ¿Dónde se debe perdonar pecados? En el templo. Oye, estamos en una casa. Y lo enfatiza, están en una casa. Lo enfatiza así, ¿no? Entonces, la iglesia naciente nació en las casas también. Nació en las casas. Así nació la iglesia primitiva. En las casas, comenzaron a hacerse los cultos en las casas. Con el mover de Dios empezó en las casas, ¿no? En la casa de Cornelio, en la casa de tal, y así empezaron, ¿no? Me llama la atención eso. Lo otro es de que el paralítico no dijo ni pío. Jesús alaba la actitud solidaria que tienen estos 4, ¿no? O sea, eso quiere decir que cuando nosotros también nos movemos en solidaridad, hermanos, Dios va a moverse, Dios va a hacer algo, ¿no? Cuando nos movemos en solidaridad, en compasión, en humanidad por otros, viendo la necesidad del otro, ¿no? Definitivamente Dios se mueve, la mano de Dios se mueve, ¿no? Sí, eso, no sé si quisieran participar. ¿Qué dirá nuestro hermano Victoriano Castro? Estamos escuchando, Franco. Ay, hermanito Vic. Muy bien, muy bien.
¿Quiénes más están? O se han desconectado, creo. Ahí está Richie. Sí, volvió a entrar ya, volvió a entrar. Pero creo que se ha ido, se ha ido a otro lado, creo. Te estoy escuchando, te estoy escuchando. Ahí está Richie. Ahí estaba, ahí estaba. Ya. No, era para ver si estaba atento nada más. Opinión acertada, Richie. Ahorita estoy haciendo un pequeño trabajito que me han hecho para enviar a una directora de mi esposa. Pero estoy escuchando, estoy ahí pues, atento a la... Franco. ¿Y cuánto le cobran? Eso lo Gracias, tío. Ya, tío. Ya, tío. Gracias, tío. Gracias, tío. Me agradecido. Franco, si ya no hay más comentarios sobre esta primera parte, pasemos a la segunda parte, el llamamiento de Leví. Ahí está, ya, muy bien. Pasamos entonces al llamamiento de Leví. En este pasaje encontramos pues que se cuestiona a Jesús porque se reúne con publicanos y pecadores, ¿no? Ya sabemos quiénes eran los publicanos, eran personas muy, muy odiadas dentro de la sociedad en ese tiempo. Y bueno, pues Jesús llama a Leví y luego se reúnen en su casa no solamente con Leví, sino con publicanos y gente que compartía con ellos, que según referencia a la Biblia eran pecadores. Y se le cuestiona a Jesús, ¿no? Dice, ¿cómo es posible que no se dé cuenta con qué gente está compartiendo, ¿no? Y eso es uno de los temas que tú decías de la iglesia en este tiempo, ¿no? La iglesia nunca fue discriminatoria, ¿no? La iglesia, cuando Jesús vino a buscar pues a los que tenían necesidad, ¿no? Y acá un poco sería plantearnos por qué Jesús, ¿quién tenía más necesidad de ser salvo? ¿Los escribas y fariseos o los publicanos y pecadores? ¿No? Porque la idea del pasaje es que Jesús vino a buscar al que tenía necesidad. Y si nosotros entendemos que a los escribas y fariseos tenían también tanta necesidad como tenían los publicanos y pecadores, ¿no? Entonces, ¿por qué Jesús comparte con los publicanos y pecadores y no con los escribas y fariseos, ¿no? Bueno, en ese caso, hermano David, creo que por ese lado, Jesús, pues, supuestamente los publicanos, los pecadores, eran personas, que
que eran despreciadas, ¿no? Por el mismo pueblo, ¿no? Considerados pues como personas inferiores. Y viene pues Jesús a poder nuevamente, por decir, reinsertarlos nuevamente en la sociedad, bueno, sanando y reestructurando vidas. Pero sin embargo, en los maestros de la ley o fariseos, pues ellos se jactaban pues de ser salvos por el solo hecho de ser pues descendientes de Abraham, ¿no? Y, y aparte de que cuestionaban muchas de las cosas que Jesús decía también. Yo lo veo por ese lado, ¿no? Que esté bien o esté mal, no sé, pero creo que por ese lado podría ser. No, no, sí, sí es interesante ver, mira, una de las cosas que yo noto de la iglesia en este tiempo es encontrar muy poca gente que piense, ¿no? Porque todo el mundo ha aprendido a decir amén, pero muy pocos a escudriñar, a meditar, ¿no? Y cuando es necesario cuestionar, hay que cuestionar, porque imagínate, durante todos estos años, ustedes mismos están haciendo referencia que hay, en la iglesia se ha apoderado ciertos actos discriminatorios contra ciertas personas. Y si nosotros leemos la Biblia como lo estamos haciendo ahora, vamos a ver que Jesús nunca hizo esa discriminación, al contrario, estaba con esas personas porque ellos eran lo que necesitaban, ¿no? Entonces, bien, pues hermano, que cada uno pueda expresar cómo entiende la palabra de Dios. Yo creo que una de las formas de entender la palabra de Dios es leyéndola, meditándola, escudriñándola, ¿no? Es muy importante, ¿no? Es básico, ¿no? Eh, Hay un texto que dice que a Dios debemos adorarle con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, no solamente dice con tus sentimientos, dice con tu mente, o sea, tienes que ser consciente de, de cómo sirves a Dios, ¿no? No solamente expresarle con sentimientos, sino con conciencia también. Y uno de los temas que yo aprendí en la época que enseñaba en la escuela dominical era que nosotros, por más maestros que seamos, nunca vamos a salvar a nadie. Ese era el problema también de los escribas, ¿no? De los autores de la ley, ¿no? La salvación es una responsabilidad personal. Por eso, por ejemplo, si yo me convierto a los israelitas, a Taucusi, y de repente algún día pues tengo que estar delante de Dios y me dice, oye, equivocate es el camino, porque ese no era el camino. Entonces yo no le puedo decir a Dios, Señor, es que Ataucusi fue un profeta que dijo que era tu profeta y yo lo seguí, porque si bien es cierto que Ataucusi pues se equivocó, su equivocación no puede salvar mi responsabilidad de haber escogido mal el camino, ¿no? Igualito en el huerto del Edén también, ¿no? Cuando el hombre desobedece a Dios, al final, pues, su excusa fue la mujer que me diste, ¿no? Pero eso no lo salvó, porque igualito Dios los echó a los dos del huerto, ¿no? Entonces hay una responsabilidad. Cuando nosotros asumimos algo, es una responsabilidad, y la salvación es una responsabilidad personal. Entonces yo no voy a ser salvo por lo que uno u otro dijo, ¿no? Yo tengo que meditarlo. Hay un pasaje también que creo que leímos la otra vez que decía que el mensaje llegó a un pueblo y este pueblo era muy noble, porque ellos escudriñaban y meditaban las enseñanzas que recibían. Por eso yo creo que es muy importante, hermanos, que sepamos dar razón, ¿no? De las cosas que nosotros creemos y entendemos. Yo tengo una duda, si se puede decir de repente, no sé. Este,
Un Jesús de repente en este tiempo, y me refiero pues a este movimiento LGTBI, ¿no? A a las personas que tienen pues una tendencia sexual distinta, ¿no? Supuestamente en ese entonces son personas que son despreciados, ¿no? ¿Cómo se presentaría Jesús a estas personas? ¿Cómo Jesús, qué haría Jesús con estas personas? Porque muchos, veo en algunas iglesias que a veces como que los, eh, los condenan, ¿no? Con sus palabras, los desprecian también. Y, y obviamente pues nosotros mismos pues estamos actuando como los mismos fariseos, ¿no? Entonces, pero ¿qué haría Jesús, no? Es interesante tu pregunta, ¿no? Yo creo que haría lo mismo que hacía en ese tiempo con los leprosos, ¿no? Que ser más despreciable en ese tiempo que un leproso, ¿no? Y sin embargo Jesús estaba con ellos, ¿no? Y en muchas oportunidades los sanó. Yo creo que en este tiempo también, ¿no? Desde mi punto de vista, estas personas pues tienen mucha necesidad de Dios, no vayan a creer que es fácil llevar una vida así como ellos llevan, ¿no? Y definitivamente pues el único que puede enderezar sus vidas, el único que puede llenar de amor sus vidas, hacerlo nuevas personas es Jesucristo, no, no hay otro, ¿no? Yo creo que él mostraría tanto amor como lo mostró por un leproso, por un endemoniado, ¿no? Cambiaría su vida, ¿no? Estando en su presencia, ¿no? Aunque En también habrían algunas, personas que de repente no cambiarían netamente, ¿no? mira, ese es otro de los temas también que en este tiempo nos causa mucha preocupación, porque la iglesia al perder autoridad, hemos llegado a ese cuestionamiento y muchas veces aceptamos, ¿no? Una cosa es pues amar al pecador y otra cosa es pues amar al pecado, ¿no? Entonces, necesariamente, si una persona de esas viene a la iglesia tiene que amarlo, tiene que mostrarle amor y ayudarle, pues, si la persona está queriendo cambiar su vida, ¿no? Nunca echarlo de la iglesia. En algún momento, si él tiene una conducta que no es de la iglesia, pues, ustedes mismos van a ver si este, y que le digo, va a ser tanta la presencia de la iglesia que esta gente se va a ver, que estas personas van a sentir la necesidad de ser parte de la iglesia y no debe ser al revés. ¿No? La iglesia no tiene por qué amoldarse a ellos. Ese es un poco el tema, ¿no? Dicen, no, ya esta persona viene a la iglesia y nosotros las aceptamos tal y conforme es, con la vida que lleva y esas cosas, ¿no? No, la iglesia no está para eso, la iglesia está para llenarle de amor y si la persona ve, volvemos a lo mismo, ¿no? La decisión de cambiar, de tomar lo que Dios le ofrece es de él, ¿no? Así como a nosotros también en alguna oportunidad, llevando una vida de pecado, Dios hizo realidad en nuestra vida y tomamos la decisión de seguirlo. Y en el camino, ¿cuántas veces le hemos fallado a Dios? ¿Eh? Entonces, ese es un poco el tema, ¿no? No es de que nosotros le vamos a poner condiciones. Nosotros lo que le corresponde a la iglesia es lo que Jesús enseñó, darles amor, mostrarle amor, ayudarle en todo lo que él necesita, ¿no? Mostrarle el camino para que él aprenda a caminar. ¿No? Si en el camino él no quiere caminar por eso, ya es una responsabilidad de él, no de la iglesia. Y no por eso la iglesia lo va a marginar, van a ver que en esos casos muchas veces la persona misma se aparta, ¿no?
Sí, pues eso es necesario, ¿no? Hay que también saber expresarnos también. A veces queremos, o sea, tenemos toda la mejor intención del mundo, pero a veces al querer o tratar de decir, mira, lo que estás haciendo no es correcto, eh, a veces como que es tan chocante que de repente reciben pues ese puñal, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Eh, y algunos pues lo toman pues de una manera que se sienten pues heridos, ¿no? Y ya no regresan, ¿no? Pero sin embargo, a veces la intención no es herirlos, ¿no? Sino de repente mostrarles cuál es el verdadero camino, ¿no? Creo que nos falta todavía camino por recorrer en ese aspecto, ¿no? En estudiar, en escudriñar la palabra y mostrar ese amor pleno, ¿no? Como el Señor pues nos mostraba, ¿no? Para poder sin temor decir las cosas claras, pero también sin herir, ¿no? Sin, sin, sin que la persona pues de repente pueda tomarlo de una manera que se sienta atacada, ¿no? Mira qué interesante tu conclusión, ¿no? ¿Cuánto nos falta para ser iglesia, hermano? Por eso yo, en una apreciación muy personal, yo creo que nos salimos del camino. Definitivamente nos hemos salido del camino. En este tiempo, para encontrar una iglesia amorosa, una iglesia, es bien difícil, hermano. Estamos llenos de prejuicios, estamos llenos de envidia, de celos, que son cosas que tenemos que sacarnos encima. Y ahí nomás nos damos cuenta, ¿no? Eh, por ejemplo, esta iglesia del movimiento misionero, cuando comenzó, mucho endiosaban a sus líderes, ¿no? O principalmente a su líder, ¿no? Por ejemplo, era una de las cosas que era una advertencia que no era debida, ¿no? Pero ¿quién dijo, oiga, eso está mal, ¿no? Sino que cada organización trató de seguir el modelo y al final, pues, cada vez nos fuimos saliendo del camino. En este tiempo Se congeló, creo. no, nos hemos desviado. Yo creo que esta pandemia nos debe hacer reflexionar y desde ahora debemos estar trabajando por esa iglesia, ¿no? La otra vez que estaban predicando los hermanos, los jóvenes, las hermanas, en algunos notaba eso, que se han dado cuenta de que realmente, pues, si tú has leído en algún momento el libro de los Hechos, te vas a dar cuenta que la iglesia en este tiempo, y es la conclusión a que estamos llegando ahora, ¿eh? Solamente analizando un caso, ¿no? Que son las personas con otras tendencias sexuales, ¿no? Que es en la Biblia, una de las expresiones de perversión de la humanidad, ¿no? Y la iglesia tiene esa responsabilidad, ¿no? Tiene ese, de amarlos, de encaminarlos, ¿no? No lo vamos a encaminar, pues, oponiéndonos a ellos, persiguiéndolos, no. El camino es mostrar el amor que Dios nos mostró por todos, ¿no? Tan igual como lo encontramos acá en el pasaje del llamamiento de Leví, ¿no? Como Jesús compartía. Y lo criticaban, los religiosos lo criticaban, ¿no? ¿Qué cosa lo criticaban? Dice, oye, tú se considera santo, que perdona pecados y no sabe con quién está compartiendo. Y ahí la respuesta de Jesús es que, oye, yo no vine por los sanos, yo vine por los que necesitan de Dios, ¿no? Blanco. El hermano Víctor quiere comentar. A ver, Ya, mire, me quedo con lo último que ha dicho David. Yo como recién estoy ingresando, sería bueno analizar la palabra de Jesús, ¿no? Jesús le da respuesta a la insinuación que le hacen los escribas y los fariseos, ¿no? Le dice, ¿por qué se reúnes tú con ellos? Tú no debes reunirte con ellos.
le increpan eso, o sea, lo acusan. Como siempre, pues, ¿no? Siempre los fariseos, sabiéndose sabiondos de la palabra, que ellos sabían todo, que lo habían analizado, ¿no? Encuentran con un personaje diferente, ¿no? Y él dice, pues, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Eso es lo que debemos nosotros analizar, esas palabras de él. ¿Qué cosa quiere decir? ¿No? Eso es lo que me parece que la concentración debe ser ahí, ¿no? No sé, esa es mi opinión. Si estoy bien o estoy mal, me disculparán si estoy mal, pero soy nuevo en la palabra, estoy tratando de aprender de acuerdo al libro, porque así lo dice. Igualmente, como hemos venido en el anterior, hemos analizado por qué la situación del paralítico, ¿no? Cómo entran por el techo. Yo creo que estaba lleno, toda la casa estaba llena, entonces ellos buscaron la manera de hacer ingresar al paralítico. Así lo observo, ¿no? De acuerdo al relato, ¿no? Y después, como Jesús se da cuenta de las cavilaciones que hacen los fariseos, ¿no? Cómo piensan, ¿no? De esa manera tan rápida. ¿Por qué cavilan así en vuestros corazones? ¿No? Él les habla del corazón. ¿Por qué tienen esa situación de pensar mal? Si yo les estoy hablando bien, ¿no? Y él les demostraba, ¿qué cosa hacía él? Él les demostraba con hechos. Sanaba paralíticos, ¿no? Sanaba enfermos. Y ellos lo veían mal. Esa era la forma de atacarlo, pues. Esa es lo que, mi opinión, Franco. Bien, hermano Víctor. Muy bien, muy bien. Sí, pues el texto es claro, ¿no? El texto nos dice que Jesús siempre va a apostar por los excluidos. Jesús siempre va a estar a favor del desfavorecido, ¿no? De la sociedad. Y ahora, la otra vez conversaba también con un amigo. Mira, en la época necesitaba un ¿no? Entonces, Jesús estaba con ellos. Ahora, yo me pregunto, si Jesús estuviera en esos tiempos, tanto así que levantara la bandera del LGTBI, yo no creo que Jesús se deje manipular porque eso está politizado. Yo creo que si Jesús estuviera en este tiempo, les diría también sus verdades. ¿Por qué? Porque, o sea, toman este movimiento, como los movimientos feministas también, toman el nombre, ¿no? O sea, la parte femenina que siempre ha sido aplastada, los homosexuales que siempre han sido marginados, toman ese rótulo, pero detrás hay otros intereses, ¿no? Yo creo que sí, Jesús no caería en eso. Lo que sí, él va a estar en favor de aquellos que les pisotean su dignidad, ya, ya sea dentro de ellos, estas lesbianas y todo ello, que se les aplaste su dignidad, se los golpee, se les margine. Yo creo que Jesús estuviera en favor de ellos. Pero no de ese, hoy en día hay que saber también ver, porque es verdad que el Señor no nos ha llamado a discriminar a nadie, pero muchos de los que hoy en día están levantando la bandera del LGTBI, detrás de todas esas cosas, hermanos, también hay intereses, pero bien, bien feos, ¿no? O sea, tanto así que hay un movimiento de pedófilos que se quieren colar en esa bandera, ¿no? O sea, y cosas así, o sea, este mundo, por eso Jesús dijo, oh, yo los mando en medio de lobos, o sea, estén atentos, ¿no? Por ejemplo, el Señor nos ha llamado a ayudar al necesitado. Tú vas a un mendigo, por ahí le quieres ayudar con una moneda, ¿correcto? Pero después cuando ves reportajes donde hay señores mendigos que se hacen un agosto, oye, tú
tú te esfuerzas, tú te rajas por trabajar y estos compadres estirando la mano, pintándose la careta de que son necesitados. Todo esto es una maquinaria, pero de hacer plata fácil, ¿no? O sea, mire cómo va cambiando la cosa. Y alguien me diría, oye, pero hace el bien sin mirar a quién, ¿no? O sea, todas estas cosas hay que verlo bastante también con cuidado, ¿no? Por eso le digo, detrás de todos estos movimientos hay intereses políticos, detrás del movimiento feminista de igual manera, ¿no? Son bien fuertes, ¿no? Entonces hay que estar también atentos porque en los tiempos de Jesús era diferente, en su mayoría era una sociedad muy aplastada, muy marginada de repente, ¿no? La élite nada más era la exclusiva, había muchos marginados, una sociedad esclavista y todo ello, ¿no? Hoy en día han cambiado las cosas, pero hay mucha viveza también detrás, ¿no? Alguien viene con el rótulo que soy un mendigo, pero detrás es un vivazo, ¿no? Entonces, de esas cosas la iglesia tiene que darse cuenta. Hay muchos que se meten a las iglesias queriendo agarrarlo de tonto a los hermanos. Hay muchos y hay que estar atentos y buscan todavía a los evangélicos. Dice, este es un hogar evangélico, a ver, y van y se la pintan porque saben de que los hermanos, ellos están aptos para ayudar y todo, y se aprovechan de la buena fe, de la solidaridad de la fe, de los hermanos de la fe, sobre todo, ¿no? Entonces, en eso sí, yo creo que hay que estar bien atentos, ¿no? Pero eso sí, siempre estar dispuesto a ayudar al necesitado, ¿no? Al necesitado. Pasamos al otro párrafo de la pregunta sobre el ayuno. Cuando vienen los discípulos de Juan y lo de los fariseos, dice, ¿no? ¿Qué les llama la atención de este párrafo? Se está cuestionando que por qué los discípulos de Jesús no ayunan. Ajá. Sí, pues. A ver, hermano Luis. En este caso, que le dice, por decir, los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan, ¿no? En este caso le está diciendo, por decir, por ejemplo, mira, Jesús responde de una manera muy tajante, ¿no? Dice que, yo pienso de que si todos los que están con Jesús, ¿no? Están con Jesús, con el Señor, ¿no? Ahí dice, ¿no? Jesús le dice, ¿acaso pueden los que estén de bodas ayunar mientras con ellos el esposo, ¿no? Mientras están con ellos el esposo, ¿no? Quiere decir que todos los que estaban con Jesús, ¿no? No estaban en el ayuno porque estaban con el Señor, pero el resto, bueno, como criticar, como decir que por qué nosotros ayunamos si ustedes no ayunan, ¿no? Yo pienso de que porque ellos no ayunaban porque estaban con el Señor, porque el Señor mismo estaba con ellos también, ¿no? Con todos, estaban con sus seguidores, ¿no? Y más adelante también vienen muchas cosas todavía, ¿no? Decirle que por qué recogen las sillas, esas cosas, ¿no? También el Señor da la respuesta en ese lado. Pienso de que
Sí, la crítica, ¿no? Siempre, siempre. Ahí en las iglesias también hay muchas críticas, ¿no? Ya que hace referencia de la iglesia, el sábado tenemos ayuno. ¿Ayunamos o no ayunamos? Sí, mira. No, mira, yo no quisiera decirle sobre ese ayuno que nosotros hacemos acá. Realmente, que Dios me perdone a mí si estoy mal. Para mí, no, este ayuno que hacemos nosotros, yo no me siento bien, ¿eh? Porque hay un desorden total. Eso se los digo la verdad. Hay un desorden total, hermanos. Yo no sé por qué ese ayuno. Vienen los hermanos a las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana. Eso ya no es ayuno, pues. No hay una no nos organizamos bien nosotros para hacer un ayuno. ¿Ah? Un ayuno desde qué hora debe empezar, hermano Luis. Estamos bien organizados, ¿ya? Así, el ayuno programan, hermano, no me parece bien a mí la hora, más que todo la hora. Muy tarde. El ayuno debe ser, por ejemplo, mira, vamos a poner el ayuno, ya, si nosotros queremos hacer un ayuno verdadero, pues ya, hagamos el ayuno como debe ser. No lleguemos a la iglesia a las 9, 10 de la mañana, interrumpiendo a los que están ahí. Si vamos a ayunar, ayunemos, pues hermano, desde el día, por ejemplo, mire, el día sábado el ayuno, ya del día viernes, después del almuerzo, y ya entremos en ayuno, hasta el día siguiente, todos. Eso es ayuno, pues. Desde el día viernes, después que han almorzado, entremos en ayuno, hasta el día siguiente. Bueno, Eso podría ser un ayuno. No pongamos excusas, hermano. No me parece bien a mí eso. No me parece bien. No me siento bien yo en ese ayuno que se hace. Realmente que sí. Digo la verdad. Si estoy mal, que Dios me perdone. yo quisiera contestarle, hermano, creo que estamos en un proceso de aprender a ayunar, ¿no? Yo creo que durante muchos años no hemos practicado el ayuno y definitivamente ahora nos cuesta, ¿no? Y creo que al menos debemos apoyar estas iniciativas y contribuir para que cada vez vaya mejorando, ¿no? Y algún día pues podamos tener nuestros ayunos. Yo creo que más que en el tiempo, en la hora, es un ayuno en el cual pues podamos tener un encuentro personal con Dios, ¿no? Podamos renunciar un poco a nuestras necesidades básicas y acercarnos a Dios y poder tener comunión con Él, ¿no? Pero yo sí les invito, hermano, yo por trabajo no estaré participando activamente, pero yo sí voy a estar ayunando el día sábado, tan igual como lo hice la vez anterior, ¿no? Y debemos animarnos, porque en estos ejercicios espirituales es necesario que se recupere, hermano. Hay muchas cosas que hemos dejado. Yo les decía, pues, el estudio de la Biblia es algo que hemos dejado y tenemos que recuperar. Ahora los ayunos, ya ve que en la pandemia, por lo menos creo que este es el tercer ayuno que lo estamos haciendo, ¿no? Debemos mejorar varias cosas, pero ahí estamos, ¿no? Estamos ahí en el camino de ayunar. Yo les animo, los invito a todos que participen. Algún día, pues, toda la iglesia estaremos unidos, hermanos, y ayunando de la mejor manera y estaremos viendo la gracia de Dios. Pero tengámonos un poco de paciencia y entendámonos, ¿no? El orar también, imagínense cuánto nos cuesta orar. Tenemos que orar, tenemos necesidad.
estamos volviendo al ayuno, bueno, no es de repente, ¿no? Lo mejor que quisiéramos, pero estamos ayunando, ¿no? Y hagámoslos y contribuyamos a cada vez se vaya mejorando esto. Está bien, hermano, correcto. Pero digo, ya vemos desde mucho más antes, en el ayuno, en la iglesia mismo, cómo hemos venido haciendo el ayuno. Yo no estoy hablando de ahorita, de más antes. Cómo venimos cuando se produce un ayuno. Ahí voy yo. Si ahora estamos ayunando, vamos a ayunar cada familia por en nuestro lugar, yo no sé cómo será eso, ¿ya? Pero yo te estoy diciendo de más antes de la iglesia, cuando se ayunaba en la iglesia, hermanos. No se ve, no se nota un ayuno, caramba, que no, realmente a veces yo no siento. ¿Por qué? Porque a mí, me parece, no es un ayuno como debe ser, ¿no? Para mí es un ayuno, por ejemplo, como te digo, como vuelvo a repetir, le digo yo, cuando se trata del ayuno, pues hagamos el ayuno, ¿ya? Todos unidos, todos juntos, a la hora exacta, todos los hermanos debemos estar en la iglesia. Nunca hemos estado así. Bueno, en ese aspecto que dice el hermano Luis, sí estoy un poco de acuerdo, porque la verdad, viendo los ayunos anteriores que hemos tenido, pues en el último etapa del ayuno quedaban pocos hermanos. Y la verdad es que triste, bueno, triste la importancia que de repente nosotros mismos le damos pues a este asunto del ayuno, ¿no? Que no, no respetamos, pues, no somos conscientes, ¿no? Del valor que tiene, ¿no? Porque la finalidad del ayuno al final es entrar en la presencia de Dios, ¿no? Buscar la presencia de Dios y así poder acercarnos cada día más a Dios. Entonces, si nosotros mismos no le damos el valor correspondiente al ayuno, eh, ¿de qué sirve, no? Que lo que estamos haciendo, ¿no? Em, Creo que deberíamos, pues, tener más conciencia con respecto a eso, ¿no? Y someternos, ¿no? Ser obedientes y pues obviamente es triste lo que siempre, como dice el hermano Luis, ¿no? Lo que se ve, ¿no? Que al final del ayuno, los que quedamos, la verdad que somos bastante pocos, ¿no? Hermanos, muy pocos hermanos los que terminan quedándose. Empezamos casi toda la iglesia, casi, porque no digo todos, casi toda la iglesia, porque a veces cuando es ayuno, a veces vienen pocos, y terminamos mucho menos, pues, muchas menos personas, ¿no? Que se quedan al ayuno, ¿no? Entonces no le dan pues el valor que tiene, ¿no? El ayuno, ¿no? Bueno, quería también acotar, ¿no? Habría que preguntarnos dos cosas, de repente pues va a haber muchas opiniones, pero yo lanzo esta pregunta, ¿no? Uno, ¿para qué ayuna? Eh, Antiguamente, si veíamos en el Antiguo Testamento, se ayunaba porque uno estaba mal, ¿no? Pero ahora pues se está ayunando, pues tú dices, Percy, que se está ayunando para entrar en la presencia de Dios, ¿no? Otro pues por, por estar bien, por mejorar espiritualmente. Y pues ahora otra pregunta, si el ayuno es congregacional o personal. Porque en realidad si es que tú vienes con la intención de ayunar, no te debe de alguna manera, ¿no? Importar si hay gente o no, porque o sea, eres tú y lo que tú quieres hacer ese día para con Dios, ¿no? Obviamente se ha visto muchos casos en el pasado en la cual la gente venía, pues, en la cual me incluyo, un poco después del inicio de la reunión y en la cual se iban antes, ¿no? Si se debe hacer un ayuno,
se debe de venir antes y irnos todos juntos, alegres, después de haber hecho un día maravilloso, pero pues eso con el tiempo la gente irá viendo, pero de manera personal yo no me debo de poner un poquito triste si es que acabamos con poco, porque yo creo que todos pensamos de manera congregacional, pero ese momento eres tú, eres Dios a quien quieres tú, a quien quieres pedirle que derrame su espíritu y todo. Yo creo que sería lo ideal, que todos estén, ¿no? Pero todos están aprendiendo, creo. Todos están aprendiendo y aún cuando la gente ya tiene mucho tiempo, se va a seguir dando esto. Espero que la gente aprenda y podamos pues empezar desde temprano y irnos todos alegres al final de la tarde, la mayoría, ¿no? Que eso sería lo ideal, pues, lo ideal para poder ayunar ahora. Yo también pensé que el hermano Luis se refería pues en estos tiempos, ¿no? Porque de ahí dijo, no, yo me refiero a lo que más antes, porque de manera virtual es un poquito más difícil y a la vez uno no puede ver quién está ayunando de verdad. O sea, en realidad eres tú y Dios, pues, quien te ve tus verdaderas intenciones, ¿no? Al menos eso es lo que yo pienso. Sí, está bien tu punto de vista, Richie, pero, pero si tomo tu punto de vista, entonces estaría mal lo que yo he dicho. Entonces no deberíamos decirle para que los hermanos no se sientan mal o para que no tomen conciencia de lo que están haciendo. No, obviamente lo Porque, ideal es porque que todos, la todos intención nos de, quedemos hasta el final. la intención Pero, de pero si hablarlo, es que esto la te va, intención de hablar si es del que asunto esto te va a causar a para que ti los hermanos no se sientan amargura, mal. molestia, incomodidad. Bueno, Hermanos, vamos a ponernos en orden un ratito. Yo solamente, yo quisiera cortar este debate. No, es interesante, ¿no? Pero quisiera cortarlo recordando un pasaje de la Biblia. Saúl tenía que ir a la guerra y estaba esperando a Samuel. Samuel no llegaba porque tenía que ofrecer el sacrificio antes de que el ejército saliera a la batalla. Y como se demoraba, creo que fue una semana que se demoró y la gente estaba desertando, Saúl ofreció el sacrificio, o sea, reemplazó al profeta y él presentó el sacrificio. Cuando llegó el profeta, ¿qué cosa fue lo que le dijo? ¿No? Que mejor que sacrificio y holocausto era la obediencia, ¿no? Entonces yo creo, hermano, cuando estamos en la iglesia, somos un pueblo, una comunidad, ¿no? Y el día que se convoca, todos debemos estar ahí. Más que todo por obediencia, ¿no? Yo pienso que debemos aprender a pensar como pueblo, como comunidad. No podemos, eso es otro de los temas que tenemos que reflexionar en este tiempo, ¿no? Hemos aprendido a pensar más individualmente que como comunidad, ¿no? Entonces, por eso es que muy poca participación en las cosas. Y cuando participamos, siempre le estamos encontrando alguna conveniencia. Es tan humano, ¿no? Pero son cosas que debemos sacarlo de nosotros, ¿no? Para poder aspirar, pues, a ser esa iglesia que Cristo quiere en la tierra, ¿no? Entonces yo quisiera cortar esto invitándoles a todos a que participen, ¿no? Si se sienten bien, no se sienten bien, pero por obediencia, sujetémonos y participemos del ayuno. Avanzamos, Franco. Bien, bien. Antes de pasar, volviendo al texto, cuando le
preguntan sobre el ayuno y ustedes saben que los discípulos de Juan, también, o sea, Juan era bien estricto, y de los fariseos y no tenían sus discípulos, también eran así. El párrafo le dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. Luego habla del vino nuevo sobre odres viejos. En otras palabras, el evangelista Marco está puntualizando de que lo nuevo que está viniendo con Jesús necesita lo nuevo, la novedad, lo que está trayendo, necesita pasearse sobre algo que tiene que haberse regenerado. Tienes que cambiar tu manera de pensar, tienes que tu manera de cambiar de ver las cosas. El tradicionalismo a la cual estaban acostumbrados, tienen que dejarlo de lado. Tal vez hayan estado llevando un ayuno ritualista sin sentido. Y Jesús no tira por la borda el ayuno, sino que le dice, por el momento no van a ayunar, porque el novio está con ellos, le dice, no, luego van a ayunar, ¿verdad? Dice, pero lo que el párrafo me llama la atención cómo termina el párrafo, dice, nadie cose remiendo nuevo sobre remiendo viejo, le dice, ¿por qué? Porque no hay. O sea, tenemos que cambiar, ¿entienden? Cambien su manera de pensar, cambien su manera de ver las cosas. Hay que despercudirnos de lo tradicional sin sentido. Hay que ver las cosas de una nueva manera, como lo ve Jesús, ¿no? Entonces, el ayuno hay que verlo así, hermanos, también. Hay que verlo de otra manera. ¿Para qué voy a ayunar? ¿Qué es lo qué quiero a qué quiero encontrarme con el ayuno? ¿Para qué apunto con este ayuno? ¿Qué consigo con esto? ¿Verdad? Entonces, esa cosita. Porque si voy a ayunar porque está en el programa o porque está ya en el calendario, la verdad que no va a tener sentido, ¿no? No va a tener sentido. Bien, entonces terminamos con esto. Y es similar también, dice, los discípulos recogen espigas en el día de reposo. El día de reposo es un día clave para la comunidad judía. Es un día donde ellos no hacen nada, trabajo alguno. No. Es tanto así que se había endiosado el día. ¿Se dan cuenta? ¿No? Y el ser humano, la vida, eso queda de lado. Lo que interesa es el día, el sábado. Por eso Jesús le dice, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Le están diciendo, despercúdase de eso tradicional. Ah, fíjense en la necesidad primordial que es la necesidad del ser humano, ¿verdad? De eso. Hay que fijarse en eso, ¿no? En otras palabras, le estaba rompiendo su legalismo que tenía, ¿no? Muy bien, hermanitos. No sé si alguien quisiera aportar algo en cuanto a esto. Sí, en la última parte que has comentado, Franco, quisiera añadir lo siguiente, ¿no? Uno de los principios que nos ayudan a interpretar la Biblia lo encontramos aquí en este pequeño pasaje, ¿no? Saber entender el espíritu de la ley, ¿no? Siempre hemos hablado del espíritu de la ley, y es una de las cosas en que Jesús hace siempre varias referencias, sobre todo cuando cuestiona la actitud de los fariseos, ¿no? De los escribas y fariseos. Mire, cuando se quiere legislar sobre algo, siempre hay una intención, ¿no? Y normalmente la intención es la persona humana. Se está pensando siempre en la persona. Entonces, cuando se legisla, siempre se busca encontrar el bienestar, la comodidad de las personas, ¿no? Entonces, aquí el error de los escribas, de los fariseos, era pensar que el día de reposo era mucho más importante que el hombre, ¿no? Y acá viene la aclaración de Jesús, ¿no? De que no,
el hombre, el día de reposo ha sido creado por el hombre, o para el hombre, y no al revés, ¿no? Entonces, siempre debemos a tener en cuenta eso cuando queramos entender algún pasaje de la Biblia, ¿no? Siempre encontrar la intención, por qué se da estos principios en la Biblia, ¿no? Siempre se está pensando en el hombre, ¿no? Siempre se está buscando que el hombre se reconcilie con Dios, que el hombre tenga una actitud de acuerdo a la voluntad de Dios o a los principios del Evangelio, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos entender. El problema con los fariseos era, no, ellos le ponían el énfasis más en las cosas que se tenían que guardar, que se tenía que para comer se tenía que tener los ritos de la limpieza y esas cosas, y muy poco se pensaba en la persona, en el hombre, ¿no? Esa era la diferencia entre lo que Jesús trataba de enseñar y lo que los fariseos y los... Ahora último lo encontramos también en estos problemas que ha habido, ahora último que se ha estado discutiendo en el Congreso, ¿no? Si ustedes han tenido la oportunidad de escuchar, se van a dar cuenta que los grandes especialistas, constitucionalistas, hablan, hacen de referencia de las leyes, de la Constitución, pero nunca se ponen a pensar en la persona humana, ¿no? En la persona. Ellos están más enfocados que la ley dice, que interpretan y dicen, oiga, ¿y la persona? No, la persona que es secundaria, pasa a segundo plano. Muchas veces ese es el gran problema también con los escribas, con los fariseos, y acá Jesús lo trata de hacer resaltar eso, ¿no? Eso era lo que quería añadir, ¿no? Bien, hermano David. Sí, pues, ya para terminar, mira, el capítulo 2 ha empezado con un paralítico, ¿verdad? Luego empieza con el llamamiento de Mateo o de Leví, con los pecadores, que son los excluidos. Luego la pregunta del ayuno, que es un ritual muy, muy, muy valorado para los judíos, y luego del día sábado. Mire, en el paralítico, en la escena del paralítico, los verdaderos paralíticos, los verdaderos que no hacen nada, son los que están de jueces. ¿Quiénes son? Los escribas y fariseos. Ellos son los verdaderos paralíticos en esta escena son ellos, porque no hacen nada. Y si yo no hago nada también por el hermano que está necesitado, por la persona, y estoy basándome en reglas, en estamentos y cosas por el estilo, y no estoy viendo la necesidad humana, estoy tan igual como estos escribas y fariseos, porque estos eran paralíticos mentales, porque no hacían nada. En cambio, los otros sí hacían. Mira, habían 4 que accionaban, y eso es lo que nos llama la atención el Evangelio. El Evangelio nos está llamando a movernos, a actuar. Los otros están como jueces, ¿no? Los otros están como jueces, no hacen nada, ellos miran nada más, y no hacen nada por el necesitado, ¿verdad? Entonces, vayámonos, hermanos, con esto. El Evangelio nos llama a una compasión y a una solidaridad, pero hay que accionarla, hay que accionarla. No hay que quedarnos como estos paralíticos mentales que solamente están mirando, observando y están de jueces, ¿no? Y endiosando a ver en qué momento se sale del molde, ¿no? ¿Verdad? Porque para Jesús y para sus seguidores lo que interesa es la vida, el ser humano. Y los evangelios siempre van a presentar a un Jesús interesado en la persona, no tanto en los rituales, mire, ve, ¿no? No tanto en los rituales. Sobre todo en las leyes de pureza, esas leyes que dividen, esas leyes que excluyen. Porque no podemos decir tampoco que Jesús vino y pateó la ley de Moisés. No. Hay mucho de la ley de Moisés que tiene mucho de valor, que tiene mucho de valor. Lo que sí Jesús le dio poca importancia, o casi nada, fue a las leyes de pureza, esas leyes que dividen a la persona, que dividen en segmentos, ¿no? No, tú eres de acá, yo soy de acá. No, tú no vengas acá porque tú eres de allá, ¿no? Esas leyes que dividen, esas Jesús le dio duro, a esas sí Jesús nunca estuvo de acuerdo con ellas, ¿no? Porque Jesús es un Dios que incluye a todo, a Él le interesa el ser humano,
el ser humano, ¿verdad? Entonces, hermanos, sigamos nosotros también así, como verdaderos hijos de Dios, seguidores de Cristo, que siempre debe estar en nosotros, en nuestro mensaje, la dignidad humana, ¿no? Siempre debe estar en nuestro mensaje. Muy bien, hermanitos, el próximo miércoles continuamos con el capítulo 3 del Evangelio de Marcos. ¿Ven? Entonces, Amén. ojalá puedan conectarse pues los demás hermanos, ¿sí? Porque somos bastante en la lista, hermano, en el grupo. Pero estamos pocos. Pero bueno, tal vez hayan tenido sus motivos, qué sé yo. Pero bueno, estemos entusiasmando, pues animando a otros para que puedan conectarse, para que sí todos podamos, ¿cómo se llama? Discutir, acordar, ver diferentes posiciones, ¿no? En cuanto al texto de la palabra de Dios.